muchísimas gracias por acompañarnos. ¿No? Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, ya. Sí, sonó por ahí. Bueno, correcto, ¿me escuchan? Listo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bienvenidos también todos los que nos acompañan virtualmente. Vamos a regresar entonces a este espacio del conversatorio de nuestro primer encuentro sobre longevidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre voces de sabiduría, conversaciones sobre las experiencias en torno al cuidado. Entonces, aquí tenemos a nuestros tres ponentes en este conversatorio y bueno, vamos a conocer un poco de cada uno. Tenemos a la doctora María Fernanda Rebellón Aldana, que nos está acompañando de forma virtual. Ella es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, salubrista de la Universidad CES y Universidad del Rosario y magíster en educación de la Universidad de La Sabana. Además, es preparadora de psicoprofilaxis de EMES-FAO y consejera en lactancia materna del Banco Mundial de Alimentos. Es directora de Escuela Vital Empresa, que se dedica al trabajo con primera infancia, adolescencia y vejez, con un abordaje intersectorial consciente entre salud y educación. Su trayectoria profesional es de más de 30 años y contempla la docencia universitaria, la rehabilitación basada en la comunidad, el ámbito clínico y hospitalario, el trabajo extramural y en práctica privada con experiencia desde el neurodesarrollo, los cuidados paliativos y la salud mental. Actualmente es miembro activo de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos y la Asociación Colombiana de Salud Pública. Es creadora de el masaje en herradura, herramienta que desarrolla de manera interdisciplinar desde la fisioterapia con psiquiatría y psicología, apoyando la gestión de las emociones y el bienestar de las personas y sus familias y cuidadores. Damos la bienvenida a la doctora María Fernanda. Tenemos también a la doctora Claudia Barón de Franco, que nos acompaña hoy presencialmente. Bienvenida, doctora. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia, AFACOL, conferencista en medios académicos, gubernamentales y comunitarios. Ha escrito varios folletos sobre la enfermedad de Alzheimer, los cuidadores y la atención de la persona con Alzheimer y ha sido coautora en los libros Cuidar a la persona con Alzheimer, una experiencia humana y nuestra experiencia familiar con el Alzheimer. También nos acompaña el doctor Fernando Roca, bienvenido, también está presencialmente. Es cuidador, conferencista, escritor y autor de Soy papá de mis papás, educador en temas de cuidado y está dedicado a resaltar la labor de los cuidadores y el cuidado del cuidador. Bueno, no, pues agradecemos mucho su presencia en este momento. Esperamos que pueda ser un escenario de aprendizaje para todos y bueno, agradecemos su presencia porque el aporte de cada uno desde su labor de cuidado pues también es de gran interés para un enriquecimiento mutuo. Bueno, entonces vamos a iniciar con las preguntas eje de nuestro conversatorio. Una pregunta que nos hacemos frente al cuidado y que pues bueno, yo como cuidadora también me he hecho muchas veces, es precisamente esta. ¿Qué herramientas puede tener el cuidador para afrontar el envejecimiento de sus familiares? Muchas gracias. Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales es conocer a la persona a la que acompañamos, a la persona mayor. Conocer sus gustos, conocer sus preferencias, conocer sus habilidades,
conocer de pronto las dificultades que tiene, conocer y reconocer. Yo creo que es fundamental porque cuando somos personas mayores nos interesa que cuando alguien nos acompañe sepan a quién acompañan, ¿no? Cuáles son sus gustos, sus preferencias. Y yo creo que una parte también importante es conocer del envejecimiento, porque en la medida en que yo conozco lo que representa envejecer y los cambios que vienen con el envejecimiento, pues voy a acompañar de la mejor manera a una persona mayor que yo cuide. Yo por lo pronto eso. Fernando, ¿algo más? ¿Vamos sumando acá? Vamos sumando. Pues yo coincido mucho contigo que el tema del conocimiento es clave y pienso que también el tema de asumir, tener conciencia y apertura mental que el envejecimiento es un proceso normal, que muchas veces como que nos resistimos, que no, mi mamá tiene que estar mucho tiempo y tiene que mantenerse, o mi papá o el familiar en general. Lo que hay que entender es que el envejecimiento pues, es un proceso que arranca prácticamente desde que nos estamos gestando, ya estamos envejeciendo. Entonces, el bebé que está en la barriga de la mamá de 3 meses, cuando le dicen cuánto tienes de embarazo, no 5, pues ya está 2 meses más viejito que antes, ¿no? Y yo creo que eso, y hay mucha apertura mental a entender todos los cambios que se nos vienen y tomar conciencia sobre eso y tener interés en ello y entenderlo para manejarlo mejor. Yo sumaría también lo que dice Fernando, me parece clave, no normalizar muchas cosas como consecuencia del envejecimiento, que me parece que eso es fundamental, ¿no? Porque como está viejita, es normal que pierda la memoria. Como está viejita, es normal. No, hay cosas que no se normalizan. Hay cosas que son naturales como cambios de la vejez, en la parte de pronto cognitiva, en la parte física, incluso en la parte emocional. Pero eso hay que empezar a evaluar que no es normal y muchas cosas no son consecuencias inevitables del hecho de envejecer. Sí, pero yo agregaría la típica con el tema del Alzheimer, que tú trabajas tanto. Por ejemplo, no, es que como está viejita está de mal genio, como está viejito está cascarrabias. No, eso no tiene nada que ver. O sea, son cosas que comenzar como a quitar esos mitos y comenzar a consultar a los médicos y también ver los factores tempranos por ejemplo, detección de Alzheimer, que las caídas, por ejemplo, no, es que como está viejito se cae, no tiene nada que ver. Y lo otro es lo que tú dices, me parece fundamental, Fernando, porque como están atribuyendo normalmente que el hecho de perder la memoria es normal con la edad, pues entonces no falta el diagnóstico de demencia senil. Y todavía falta el médico que dice que, tranquila, que tienes una demencia senil. Queda uno como más tranquilito que le digan que tiene demencia senil. Y demencia senil lo único que quiere decir es que es una demencia porque es una persona mayor. Pero eso no me dice a mí que demencia senil es cuál demencia, ¿sí? Eso no me está diciendo la realidad, sino atribuirlo a la edad. O sea, el diagnóstico de demencia senil no existe. Para que cuando les digan eso, digan demencia senil, ¿cuál demencia? Doctora María Fernanda, ¿desea hacer alguna intervención frente a la pregunta? Pero claro, estoy que me hablo. Muy buenas tardes a todos. Qué alegría saludarlos. No estoy allá porque estoy en Pereira, aunque yo sí vivo en Bogotá. Gracias a Claudia, Fernando, a ti y a todos por esta invitación. Yo quiero hablarles de 2 herramientas que me parecen fundamentales. La primera es la herramienta del movimiento. Yo creo que estamos en deuda de conocer cómo envejecen las cualidades motoras físicas básicas, cómo envejece la fuerza, cómo envejece el equilibrio, cómo envejece la coordinación, cómo envejece la flexibilidad. Cuando uno entiende los procesos fisiológicos de la vejez, empieza a comprender mejor la segunda herramienta de la que siempre hago mano para hacer también una analogía con el movimiento y son las emociones. Comprender que las respuestas emocionales, digamos que yo las trabajo desde 3 grandes respuestas, una que es la fisiológica, la otra que es la cognitiva y la otra que es la conductual. Entonces, comprender que esas emociones son una herramienta que hay que trabajar al lado del movimiento y ver cómo se envejece, se anida y se articula, comprender también los 5 sentidos que casi todos nos enseñan desde muy pequeñitos, que son la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿cierto? Y la visión, y sumarlos a otros 4 sentidos que en la vejez cobran mucha validez, que son el propioceptivo,
para entenderme aquí y ahora en el espacio, el vestibular, para todo eso que hablaba Fernando y Claudia, de las caídas, los riesgos propios el del dolor, ese sentido nociceptivo que me protege, pero que también me acompaña y de pronto me limita, y el interoceptivo, comprender más cómo también todos mis órganos internos empiezan a ser mucho más visibles en el envejecimiento. A esas herramientas quería referirme. Y gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora María Fernanda. Pues muy valioso el aporte que nos dan, y es no patologizar la vejez. O sea, definitivamente es algo que se tiene que hacer, precisamente porque envejecer no es una enfermedad, o sea, no es un proceso patológico, y la idea es que podamos vivir esta experiencia con la mayor calidad de vida. Entonces, bueno, dado que no solamente pues, las personas mayores no son las únicas que están envejeciendo, como bien usted lo dice, desde que nacemos estamos en proceso de envejecimiento. Entonces, los cuidadores también envejecen, ¿verdad? Entonces, de ahí viene nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo logramos que un cuidador se proteja a sí mismo? Bueno, yo creo que varias cosas. Una es primero reconocer sus límites. Yo creo que en el cuidado de alguien que está pues, a cargo nuestro, que en el caso, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer, que es muy demandante, implica retos, desafíos, normalmente estamos tanto en el ejercicio del dar que muchas veces no nos cuidamos nosotros mismos. Y uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, si uno no se cuida, pues no puede cuidar bien. Y para eso hay que reconocer los límites, eso es humano, ¿no? Un cuidado permanente, 24 horas, 7 días, con todo lo que exige el cuidado de una persona, pues llega en muchos casos a sobrecargar a la persona y se convierte muchas veces incluso en la segunda víctima de una enfermedad, ¿sí? Y muchas veces pasa ajena a la persona que está cuidando, todo el mundo está tan volcado en la persona que es cuidada que el cuidador ni tiene tiempo para cuidarse él mismo. Y eso lo vemos en el ejercicio pues, práctico. Cuando uno va en un avión, pues le dicen si hay una despresurización del avión y caen las máscaras de oxígeno y uno tiene a alguien a su lado, ¿quién es el que primero se pone la máscara? Uno, porque si yo estoy bien, yo puedo cuidar a otro. Entonces yo creo que una de las partes fundamentales es reconocer que somos seres humanos, que tenemos límites, identificar los momentos de sobrecarga, donde ya me está desbordando el cuidado y que probablemente me está llegando no solamente a enfermarme, sino que está repercutiendo probablemente no de manera voluntaria, pero sí de pronto de una manera inadecuada en el cuidado que quiero hacer de la mejor manera, pero que probablemente como resultado de cómo me encuentro no lo estoy haciendo de la mejor manera. La doctora María Fernanda, ¿qué opina? Doctora Gracias. María Fernanda, Primero las damas. cuéntenos. Muchas gracias. Y como dicen por ahí, primero la edad y luego la belleza. Bueno, miren, yo creo que los cuidadores necesitan dos cosas muy lindas, y es tener lugares seguros. El cuidador también necesita tener un lugar seguro fuera de su espacio de donde está cuidando. Reconocer las personas, los lugares seguros. Y creo que otra cosa muy importante que necesita el cuidador es reconocerse en sus gustos y no solo en sus necesidades. Entrar en un espacio en donde disfrutar grandes, pequeñas, medianas, sin tamaño, sea parte de la cotidianidad. Creo que estos dos elementos del lugar seguro, de esos gustos y de esos espacios, deben ser parte de un horario de vida, que a veces se contemplan los manejos del tiempo y del espacio más con la niñez, con la adolescencia, pero en la vejez eso falta, como si estuviese tiempo para todo y diera igual a qué hora se diera todo, bueno, exceptuando ciertas cosas, pero me parece que el cuidador también debe tener un horario dentro de su cotidianidad para poder trabajar eso, sentirse seguro, sentirse a gusto, desconectar sin perder el aquí y el ahora. Gracias. Pues muy de acuerdo con ambas, y yo lo que pensaría
que agregaría de mi lado es también tener conciencia. Ayer coincidentemente estaban en otra charla y entonces les pregunté a los asistentes, que eran mucha gente joven, más o menos gente de 30, 40, y les dije, ¿quiénes de ustedes estarían dispuestos a cuidar a sus personas mayores? Y entonces todos levantaron la mano. Y dije, bueno, me alegra mucho. Como de 25 que estaban ahí, había 170 online, entonces como más o menos 20 levantaron y 2 no, coincidentemente. Entonces les dije, bueno, y les dije, ¿y si tuvieran que cuidar en Alzheimer? Y ahí como que se quedaron. Y dije, ¿cuántos de ustedes están listos para cuidar a un enfermo de Alzheimer? Y todas las manos se quedaron abajo. Entonces, a lo que voy con esto es que yo pienso que hay un tema súper importante cuando uno va a cuidar, es tener conciencia de qué es cuidar. Yo creo que no hay que… Sí, yo creo que siempre vamos desde el corazón, desde el agradecimiento y decir, claro, yo voy a cuidar a mi esposo, a mi esposa, a mis papás, a mi papá, a mi mamá, a una tía, y eso está súper bien, pero la pregunta es si nos estamos preparando para eso. Es como los salvavidas. ¿Cuántos se tiran en las películas todos se tiran al agua sin salvavidas? Pero, y esos son los héroes, ¿cierto? Pero en la vida real, pues si uno va a salvar a alguien al agua, pues lo primero tengo que ponerse el chaleco, ¿cierto? O como dijiste tú, Claudia, ponerse la mascarilla en el avión. Y yo creo que los cuidadores usualmente no nos preparamos para cuidar porque nos coge la enfermedad muy de sorpresa. Y entonces entramos como con el extinguidor, a apagar el incendio, pero realmente debemos prepararnos a ver si ese incendio estamos listos para entrar o no. Es como los bomberos. Los bomberos sí, cuando ven un incendio y todo, no es que entran de una, ellos van a mirar, esa parte se va a caer algo allá, el piso está flojo. Ellos preguntan muchas cosas, pese a que el fuego está andando, ellos preguntan muchas cosas. Entonces yo diría que para resumir eso, es tener conciencia de qué es lo que vamos a hacer, de cómo vamos a cuidar, a quién vamos a cuidar, qué enfermedad vamos a cuidar. Y por el otro lado, pues también autovalorarse, que era un poco lo que decía la doctora María Fernanda, de encontrar espacios seguros, de tener espacios de respiro y muchas veces valorar nuestra tarea, porque como decía Claudia, muchas veces los cuidadores quedamos en un segundo plano, no nos valoran, pero nosotros tenemos también que valorarnos y de alguna forma exigir, y exigirnos a nosotros mismos. No podemos cuidar 7/24 porque nos vamos a fundir muy rápido. Entonces también es como valorarnos y decir, mira, yo cuido, pero tengo unos límites y alguien me debe reemplazar, de dar unos relevos, yo puedo cuidar durante la semana, pero alguien… Autocuidado, Claro. exacto, para cuidar, tener unos calendarios de relevo, por ejemplo, si hay familiares, hermanos, lo que sea, bueno, tú también eres hijo, ok, yo puedo cuidar de lunes a viernes, pero fines de semana son tuyos, o yo también necesito unos espacios de actividades, de trabajo, de citas médicas, donde alguien me tiene que cubrir, no es que yo lo asuma todo. Yo sumaría también a lo que dice Fernando, que me parece importantísimo, porque uno dice es que con amor todo se puede, pero el amor, como decía el doctor Robinson Cuadros, que es geriatra, el amor no es suficiente. Uno tiene que conocer de la enfermedad, educarse, entender, aceptar, encontrar estrategias prácticas. Lo que dice la doctora, fundamental, encontrar espacios personales. Nosotros tenemos un programa de orientación en la fundación, que cuando llegamos así, nos sentamos con el cuidador y uno les pregunta, bueno, cuéntame de ti. Es aterrado. ¿De mí? No, es que yo vengo a hablar del enfermo. No, es de ti. ¿Qué estás haciendo a ti? Y lo otro es también tener un espacio para manifestar las expresiones, reconocer las emociones, más bien, reconocer las emociones, identificarlas y tener la posibilidad de expresarlas. Porque muchas veces en el ejercicio del cuidado y de la reunión pues, familiar, a veces en la misma familia uno no tiene la capacidad de poder expresar lo que está sintiendo. Y es humano sentir rabia, sentir culpa, sentirme impotente, sentirme desesperanzado, sentirme todo eso, y uno necesita con quién desahogar esa carga emocional, porque eso es fundamental. Si no, eso me va cargando y cargando, y llega un momento en que es como una olla express, por algún lado sale, y por dónde sale, pues desde lo físico. Lo que decía Fernando es también fundamental. Es importante saber qué es la enfermedad o qué enfermedad tiene la persona que cuidamos, pero quién es esa persona que tiene esa enfermedad. Entonces podemos tener todos Alzheimer, pero no somos iguales por tener Alzheimer. ¿Quién es la persona en la que yo cuido? Y delegar, me parece fundamental lo que dice Fernando, y la doctora también tiene que buscar un apoyo, aprender a delegar y aprender a pedir ayuda, porque es que nadie me ayuda, pero si usted no pide tampoco ayuda. Muchas veces las personas a veces no saben cómo ayudar.
Entonces, si uno puntualmente les dice, mira, ¿me podrías ayudar viniendo una tarde en esto? O un nieto me puede ayudar acompañando a tu abuelo en esto, pero muchas veces o no pido la ayuda de manera concreta o no la acepto porque creo que soy la única que puede ayudar. Entonces, era como bueno, tenemos una familia que la hija, tenían 2 hijas y una es la que estaba permanentemente cuidando y la otra me decía, pues deja, yo te ayudo a cuidar a mi mamá. Entonces la dejaban con la hija y la otra estaba llamando en la esquina, ya le puso el saco, ya le puso el gorrito, sí la cuidó. Y dije, no, ¿qué es esto? Ni siquiera había salido de una cuadra cuando ya estaba controlando a la otra. Entonces ni delega uno ni está cuidando bien. Entonces me parece que es fundamental aprender a delegar y pedir ayuda. Y agregaría algo muy chiquito, cuando uno está tan recargado, también tus emociones te traicionan. Entonces puedes pedir ayuda con revólver, ¿no? Ah, es que usted no me ayuda, usted no me ayuda, usted no viene. Pues así del otro lado también van a decir, pero ¿en qué te puedo ayudar con ese nivel de furia? ¿Qué hago? ¿Sí? Sí, es verdad. Exactamente. Quisiera agregar lo que bellamente les escucho a ustedes, y es que creo que el cuidador también debería, en el momento como oportuno y en la forma que pueda, hacer como registros para que los relevos y los apoyos, la tarea también se vuelva fácil. Porque muchas veces esos relevos y esos registros pasan lo que estaba diciendo Claudia, es que entonces tienen que llamar, entonces no hay descanso, porque solo lo sabe una persona o las acciones solo están en la cabeza de ese cuidador. Hay una cosa que es muy importante al cuidador y es que uno como cuidador debe entender que a uno lo pueden relevar. Seguramente el amor no con el que uno está, pero a uno sí lo pueden relevar y eso también es un trabajo que es importante asumir, y en ese sentido de asumirlo, tener otros apoyos, unos dibujos, unos apuntes, algo que en el momento en que yo desconecto para descansar, realmente sienta esa tranquilidad de hacer algo. Sí, no, de verdad que es un aporte muy valioso, pues conocer estas herramientas más prácticas, porque como ustedes lo plantean, pues muchas veces la enfermedad de Alzheimer o las enfermedades que, pues neurodegenerativas se van presentando en la historia familiar y uno no está preparado, o sea, uno no está preparado para ese proceso, para los cambios que se van a vivir como familia. Entonces, tener herramientas prácticas para poder gestionar ese proceso es fundamental, porque muchas veces desde lo teórico puede sonar muy fácil en la medida en que, listo, asistimos a una conferencia formativa, asistimos a esta charla, me dijeron que hiciera esto, pero en la práctica eso es el reto, ¿verdad? Es darnos cuenta que, que el día a día pues también implica unas dinámicas que varían. Uno puede tener una rutina y pues no sale generalmente como uno lo espera. Y bueno, esas son las dinámicas del cuidado que hace valiosa la experiencia de otras personas también desde lo práctico. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que les queremos hacer va también desde lo práctico. Claro que sí. Cuéntenos, doctora. ¿Saben? A mí que me parece importante que olvidé decir, es que aparte de tener, por ejemplo, unas notas o así, de pronto hay que contemplar hacer entrenamientos a otros cuidadores, Así yo. tener espacios donde se comparta y se hagan entrenamientos de cosas muy básicas que uno cree básico y que para el otro o que para uno mismo enseñándolo también va a ser un descanso. Esos entrenamientos resultan muy prácticos en familiares. Esta tarde ven y compartimos yo cómo paso la tarde con mi mamá. Mañana ven y vemos cómo es lo de los medicamentos. Me hago entender, hacer unos entrenamientos que se pueden volver unas tareas de compartir importantes en los momentos de los relevos. Gracias, perdón por haber No, olvidado. me parece fundamental lo que dice sí. la doctora, porque pasa muchas veces lo que dice, la persona no ayuda, pero si tú no eres el referente y tú estás cuidando todo el día, de darle estrategias al que viene. Incluso cuando viene una persona nueva, contrato una auxiliar de enfermería y una enfermera, y si yo no le explico
qué le gusta a mi mamá, cómo le gusta que haga el cafecito, cómo logro que se bañe, cuál es el suéter que le gusta, y fuera de eso también socializar con otros cuidadores. Nosotros en la Fundación tenemos encuentros entre los cuidadores, y verdad que pues esto no está escrito en ningún libro, y a veces la estrategia y la creatividad de un cuidador se queda uno aterrado con lo que se le ocurre, y a otra familia le puede servir. Diga, mira, a mí me funcionó esto, ensaya con tu mamá a ver, porque pues esto también tampoco está todo escrito, pero cuando mandamos también, yo creo, las estrategias las fundamentamos desde la emoción y no desde la razón, que eso es lo difícil cuando nosotros cuidamos a una persona con Alzheimer, porque estamos permanentemente enfrentándonos desde la razón, desde convencer, pero ya la venta no es desde la razón, es desde la emoción. Entonces yo creo que cuando uno vende emocionalmente consigue muchos resultados. Exacto, sí, pues ponerle corazón pues a toda esta dinámica familiar y de cuidado. Y bueno, entonces, precisamente en búsqueda de esas estrategias, tanto para el cuidador como para la persona mayor, queremos preguntarles, ¿creen que la actividad física es importante para el cuidado y buen envejecimiento de la persona mayor y de su cuidador? ¿Cómo? Bueno, la actividad física es fundamental, incluso los estudios últimos sobre prevención en Alzheimer, aunque no digamos exactamente como prevención, sino reducción del factor de riesgo, porque por la enfermedad en sí no se puede prevenir, pero sí puedo disminuir los factores de riesgo y aumentar factores protectores, y entre esos está el ejercicio físico. Yo me acuerdo mucho del doctor Lopera cuando le entrevistaban y decía, no, es que yo hago sudoku, le decía el que le entrevistaba, yo hago crucigramas y demás. Y entonces le decía, ¿por qué no caminas mientras los haces? Se decía, el ejercicio físico es fundamental, porque el ejercicio me irriga la parte cerebral, en la dinámica de sentirme útil, de sentirme activo, reduce los niveles de estrés, los niveles de angustia, también de depresión. La parte física está muy ligada con la parte cognitiva, porque hay estimulación cerebral. Entonces, por eso incluso es considerado como un factor protector, incluso contra factores de riesgo de la demencia. Y yo sumaría una que de pronto no van a preguntar, pero que me parece fundamental, que son las relaciones personales. Mantener vínculos sociales está inclusive con la Comisión Lancet como un factor protector. El hecho de vivir uno solo, aislado, no comunicarse, no compartir, no tener razón de ser en levantarse diariamente, de socializar, mantener núcleos familiares, núcleos de amigos, pues sé que van cambiando las dinámicas con la edad. Muchas veces pues los amigos ya han fallecido, de pronto los hijos están lejos, pero es necesario mantenerse activo, tener un vínculo social y sobre todo mantener activa su mente. Nutrir esa reserva cognitiva que tenemos, porque eso nos va a permitir desenvolvernos mejor en caso de presentar una demencia. Va a ser un factor protector. La actividad física es clave. Doctora María Fernanda, ¿desea compartirnos alguna idea? Pero claro, imagínense que en las Más ella demencias, fisioterapeuta, Sí, claro. fisioterapeuta, pues imagínense. Vamos a aprender. pues me estoy cocinando aquí más o menos. Bueno, entonces mira, dicen los estudios y las investigaciones más recientes, y digamos que lo sabemos desde las experiencias de las demencias, que lo último que se olvida son las memorias motrices gruesas, pero es muy difícil cuando una memoria motriz se presenta, una persona que siempre fue activa y se le olvida caminar, una persona que siempre fue independiente y se le olvida cambiar de posición porque se le olvida. ¿Sí? Entonces, ¿aló? Y Matías con... Solicitamos por favor que apaguen sus micrófonos. Continúe, doctora. Ay, perdón, yo dije, ¿qué pasó? Bueno, entonces, bueno, pero alcancé a decir bien lo de que se olvidan las memorias motrices. Sí. Sí, correcto. Entonces, esa actividad física, todo aquello mínimo, tú haces. El ejercicio es otra cosa, pero la actividad física es lo funcional que eres en un día cotidiano, dentro del movimiento fino y grueso que puedas hacer. Entonces, es muy importante que la persona, sin duda, siempre bajo el cuidado, bajo el mínimo riesgo de cualquier cosa que lo lleve a estar expuesto a
cualquier cosa que no le haga bien, es muy importante que las personas hagan sus rutinas, ¿sí? Se desplacen, bien sea, tenga que ir a todo lo de su higiene, la persona pueda desplazarse a comer, y si no se puede desplazar, que al menos cambie de posición, porque eso es actividad física. Cuando eso se va perdiendo y ya definitivamente no se da, viene todo eso que es pasivo, que hacemos los cuidadores, y que también hace parte fundamental de mantener todos los sistémicos que somos bien. Entonces esa es una pregunta que parece, pero es que parece redundante y parece, ay, pues claro que sí, pero es muy importante es entender qué es actividad física. Actividad física es lo que te mantiene en movimiento en la cotidianidad. Entonces, favorecer eso e ir adaptando y de pronto pedir ayuda cuando las personas tienen asistencia por terapias o por algún plan específico de salud, pedir ese tipo de ayudas y que también los profesionales que estamos a cargo podamos dar este tipo de ayudas. No vamos a caminar 3 cuadras, no, pero vamos a cambiar de posición en cama y nos vamos a lavar los dientes de una forma activa, pensando, concentrándome en que cojo el cepillo, de qué color es, voy arriba y abajo, tengo un ritmo diferente, acelero la velocidad. Todo eso es actividad física y al parecer hace que se demore más la pérdida de todo eso sensorio motor, porque obviamente no hay nada solo sensorial y nada solo motor. Todo lo sensorio motor es lo que hace que lo cognitivo se desarrolle. Entonces, sin duda, la actividad física es fundamental. Yo soy María, doctora, no sé si usted pues conoce allá a Liliana Guarín, me imagino, fisioterapeuta de la universidad. Pero claro, Claro, ha trabajado varias pero cosas claro. con nosotros en la universidad, con la Fundación Alzheimer, y precisamente se hizo un proyecto con ella, con cuidadores, sobre la importancia pues, de la actividad física y lo que repercute en el cuidado de la actividad física, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo, como era grupo, también desde el punto de vista de socialización. Entonces yo tengo muchos nexos y mucho cariño con la Universidad del Rosario también por Liliana, y la importancia de la actividad física. Bueno, después de todo lo que han dicho... Liliana Guarín Sí. es muy pollita, pero fue mi profesora cuando existía el Teletón cerquita a la Universidad de La Sabana y ahora somos colegas. Sí, es una... Está en la presidencia de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, además. Claro que sí. Muchas gracias. Doctora, gracias. Bueno, yo les iba a decir que después de todo lo que han dicho, que agrega uno. Pero sí, vamos a hacerles caso a las dos. Yo lo agregaría desde el lado del cuidador, muy fundamentalmente, pero desde el cuidador también integrando a la persona mayor. Me parece que uno de los espacios que tenemos que los cuidadores tener esos espacios seguros, que hablaba la doctora María Fernanda, espacios de respiro, debe ser el ejercicio físico. Debería ser casi que una religión hacerlo, el levantarnos temprano, ir a hacer ejercicio, porque eso nos va a dar energía para todo el resto del día. De hecho, pues nosotros con mi señora estamos aprovechando que hay a veces programas que uno a veces no los pregunta, pero que son muy buenos. Por ejemplo, el Instituto de Recreación y Deporte tiene programas en los parques, las manzanas del cuidado, y dentro de eso está actividad física. Y nosotros hace 2 años largos lo venimos utilizando, y lo que sí toca es que toca madrugar a bañar a mi suegra y sacarla al parque para que haga ejercicio físico. Y ese Alzheimer que tiene, que es muy fuerte, que a veces hay una batalla ahí en el baño y todo, pero logramos que vaya a hacer ejercicio y eso al final la motiva y se une lo que tú decías, Claudia, de esa conexión neuronal con otras personas. Entonces, por ejemplo, Beatriz, que es mi suegra, es la consentida de todas y todas saben que tiene Alzheimer y a veces está muy querida, a veces les da besos, a veces da puños, pero ya la conocen y ella se relaciona con otros y llega mucho más, está más conectada y también eso hace que su día a día pues no sea tan pasivo, sino que esté más activa. Pero pues del lado del cuidador es como volverlo una religión el hacer ejercicio, porque eso nos ayuda muchísimo en todo. Muchas gracias, la verdad, pues desde esas experiencias también cuéntenos. ¿Sabes qué agregaría? Yo agregaría eso que dices tú, Fernando, verlo como y empezar de a poquitos. Es que a veces
A veces los retos se vuelven gigantescos, entonces son inalcanzables. No perdura tampoco. Pero si lo hacemos de a poquitos, cuidado y cuidado, todos al cuidado, se vuelve más fácil. Sí, es De a un poquito. proceso. Sí, sí, porque es como ocurre con un hábito. Un hábito pues se va adquiriendo poco a poco, no de una. Para que permanezca. Pues sí, es una buena práctica. Exacto. Y ya le hace Y una ya. falta. Exacto. Exacto, se convierte en una disciplina y Y que el cuerpo la extraña, por ejemplo, o la Claro, mente la pide, extraña. Ya la pide, la necesita, Sí. la disfruta. La unidad. Claro. exacto. Y bueno, y lo que ustedes plantean sobre los vínculos que permite el ejercicio también es un aspecto muy relevante y en relación con este tema de los vínculos. Nuestra siguiente pregunta se relaciona precisamente con cómo puede la familia ser soporte tanto para su persona mayor como para su cuidador. Bueno, yo creo varias cosas importantes. Uno es validar a la otra persona. Yo creo que es validar lo que la otra persona siente, validar y reconocer las necesidades, probablemente físicas, pero también emocionales de la persona. Y yo creo que hay unos términos que debemos quitar de nuestro léxico. Yo digo no solamente con la persona con Alzheimer, sino yo los traigo porque después se me olvida. No infantilizar, etiquetar. Ah, como está viejo. No, ya no puede. Y uno mismo, ¿no? Uno mismo se etiqueta también. Ah, no, yo ya no, porque me estoy tan vieja. No, a mí no me propongan eso. No, ya no soy capaz. Eso a mí me embiste. No, el oro viejo no aprende a hablar, eso no es mentirita. Eso es mentira. Bueno, desempoderar, quitarle la propiedad a otra persona de poder decidir. Desautorizar, excluir, ignorar, sobreproteger e imponer. Yo creo que muchas veces nosotros, como cuando apañamos a una persona mayor, tendemos a hacer esto. Que la decisión la tome yo, que lo sobreprotejo cuando todavía no necesita ayuda y es capaz de hacerlo solo, no favorezco su autonomía, su independencia, lo tengo en cuenta, tu posición o lo que tú digas es importante, pero eso yo aprendo de ti. Pues es que una persona con 70, 80 años, ¿te imaginas lo que me puede enseñar a uno? De 70, 80 años ya no puedo enseñar porque tengo 70. Pero bueno, la de 80, ¿cuánto le puede enseñar a uno? Entonces uno siempre tendrá una persona, un interlocutor, que normalmente se relegan. No es relegar, es que la persona es un ávido de sabiduría y de conocimientos, de experiencias que es importante capitalizar. En la medida en que uno se sienta útil, reconocido, tenido en cuenta, y si no los demás, uno mismo. ¿Sí? Uno mismo rétese, impóngase cosas nuevas y siempre tener en cuenta que la edad no es un limitante, ¿cierto? La edad no es un limitante para hacer uno lo que uno quiere hacer. Exactamente. Bueno, doctora María Fernanda. Yo creo que aquí, como dice Claudia, pues el amor sí que importa. Lo que pasa es que el amor no es suficiente. Exactamente. Pero yo creo que los vínculos son fundamentales, ¿sí? Pero tienen que ser vínculos que muchas veces por la misma enfermedad parecieran estar correspondidos. Entonces yo traigo 3 elementos que me parecen importantes acá en la familia. Y es que el cuidador a veces no es parte de la familia y a veces sí. Y existen memorias. Y esas memorias familiares cobran mucha importancia cuando se está haciendo cuidado. Entonces pensar en que hay que construir memorias desde la bondad, memorias desde la posibilidad, memorias desde lo alcanzado en las familias. Lo segundo que me parece importante con la familia es entender que se puede renunciar, se puede no querer, se puede todo. Y a veces pareciera que se vuelve obligatoria y en esto tiene que haber un factor de voluntariedad. ¿Esa palabra existe? Yo creo que sí, que debe ser voluntario siempre y que debe ser de alguna forma reconocido desde todas las áreas de desarrollo. Y no hablo solo de la economía o del
físico, sino desde todo, desde el mental, que es tantas cosas, ¿no? Entonces me parece que eso es importante. Y me parece que la familia debe también ser muy clara desde antes. Yo quiero hacer aquí un ejemplo, no me demoro ni 2 horas, no mentiras, pero sí les voy a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, la vejez también está acompañada, por ejemplo, del síndrome de Down. Voy a darles un ejemplo chiquitico. Entonces, hay que cuidar a la persona que además tiene síndrome de Down, que todo su cuidador primario ya murió, por ejemplo, su mamá murió, pero ahora el que envejece es él. Entonces, yo sí creo que todo lo que hemos dicho acá es importante, pero además hay que comprender, más allá de querer y de poder, es cuál es el cuidado realmente que se debe hacer. No quedarse con alguien, con un familiar, porque es lo único que hay, sino ver qué opciones hay para esa persona, para que ese envejecimiento se vuelva hábil dentro de la dinámica de la vida real, como decían ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, mi turno. Pues Éramos muchas mujeres. sí, sí, no, pues es que ahora que miro aquí todo el escenario, entonces quiero apelar a una cosa que me parece importante, agregando todo lo que han dicho. A mí me parece que también dentro de las familias hay que hacer un tema de incluir las nuevas masculinidades. Fíjense que en este escenario ahí está lleno de mujeres y somos 4 hombres, incluido el señor camarógrafo. ¿Sí o no? El poder masculino allá solo somos 4, ¿no? Como entre más de 50 o 60 mujeres. Pero eso lo que muestra es que es una radiografía de la realidad de nuestra sociedad, donde el cuidado está recargado en ustedes, cosa en las mujeres que no es justo. Y un poco acá lo que yo sí creo es que las familias modernas están más listas, pero hay que invitarlas. Uno de los papás modernos que ahora sí cambian pañales, lavan platos, ayudan con el aseo, los modernos, ¿no? Los de mi generación no nos enseñaron tanto, pero yo aprendí. Pero de antes no. Pero los de antes no. Y cuidar es parte de ese tema, y no solo cuidar a los hijos. Por ejemplo, cuidar a los papás no es un tema tan masculino, entonces acá lo que yo les dejaría a todas es que incluyan a sus hijos, a sus yernos, a sus esposos, y no les corten las alas también, porque parte del por qué los hombres no cuidamos porque no nos dejan hacer cosas. ¿Sí? Porque no lo hacen tan bien, pero sí te puedes hacer. Sí, sí, sí. Pero hay que dejar que rompamos un plato y que así como, como se arriesgan, por ejemplo, cuando le dan el niño por primera vez al papá primerizo y no lo va a dejar caer. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues el papá, pues que responda. Si se le cae, mire a ver qué hace, ¿cierto? Si se le cae la mamá, por eso les tengo una anécdota buenísima. Mi mamá, pues vivía conmigo aquí en Bogotá, la teníamos a 3 cuadras, y nosotros nos fuimos a vivir fuera del país y la llevamos. Y en Bogotá nunca le ha pasado nada. Y preciso allá de paseo, se me cayó a mí. Y se fisuró aquí un poquito la mano, entonces tocó llevarla a la clínica, le puse una férula chiquita. Pero pues el tema es que hay que arriesgarse. Ahora, aquí en Bogotá nunca me ha pasado nada. Y allá de viaje, preciso me pasó. Pero al final son riesgos que hay que asumir y que uno gana experiencia con eso. Entonces, ahí aprendimos que sí tenía que usar su bastón todo el tiempo y ese tipo de cosas. Pero el resumen es, dentro de lo que pueden hacer las familias es, métanos a nosotros los hombres en el tema del cuidado. Además porque va a ser muy necesario. Ustedes saben que la población está envejeciendo muchísimo y parte de ese aprender a cuidar también es aprender a autocuidarnos. ¿Qué hacemos hombres donde todos nos lo tienen que hacer a los 80 o 90 años y que no podemos hacer nada? Pues también eso nos está cerrando el círculo. Entonces hay que soltar y meter a los hombres y pónganlos a trabajar, pónganlos a cuidar. Me parece, quiero decir algo. me parece muy bien. Y yo creo que reconocer también que el hecho de ser uno hijo o hija no lo garantiza ser un buen cuidador. Uno tiene también la No. capacidad de decir, no puedo, sencillamente
no puedo o no quiero. Y uno a veces ve que está con una hija y uno ve que la hija tal vez no es la más idónea para cuidarlo. La hija está emocionalmente demasiado comprometida, es una persona que, sin que lo quiera hacer voluntariamente, está lesionando o agrediendo a la otra persona en la forma en que se expresa, en la forma en que se dirige a ella. A veces está tan cansada también que no lo reconoce, necesitar ayuda, no busca ayuda, y a veces se convierte también en un cuidado despersonalizado. Ya está uno tan desesperado, ay, mamá, si quiere coma, no, si quiere báñese, porque ya la persona no puede más. Y muchas veces uno no acepta por el hecho de que, no, lo que decía también la doctora, no es una obligación, no es una imposición. O puedo o quiero, y son capacidad de hacerlo. Y muchas veces uno piensa, uno contrata a una persona y la persona tiene relevos. La persona sale descanso, la persona tiene turno en el día, tiene turno en la noche. No, cuando la hija son 24/7 y la hija es enfermera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, geriatra, nutricionista, no. Entonces necesita uno buscar ayuda y reconocer que definitivamente pues no puedo. O no puedo, o no quiero, o necesito ayuda y de otros. Solo no se puede. Yo quisiera agregar lo que dice Claudia, que me parece súper valioso, que es cuando hablaba antes de valorar el trabajo del cuidado y autovalorarlo, también es cierto. O sea, hay familias que a mí me han consultado y me dicen, no, pues es que mi hermana tiene que cuidar. Y le digo, bueno, hagamos una cosa. ¿Cuánto cuida tu hermana? No, pues toda la semana. Le digo, bueno, ok, 3 turnos, ¿cierto? Porque está 7 por 24, tiene que estar pendiente y se paró al baño y no se paró al baño la mamá, el papá. Digo, ok, haz un cálculo de cuánto vale eso en el mundo real. Si tú tuvieras un cuidador 7 por 24, son 3 turnos, ¿cierto? Métele ahora que tiene recargo nocturno, ¿cierto? Y multiplica, entonces pues tu hermana tiene que estarse ganando como 5 millones de pesos al mes, pero facilito. Pero si tú no se los pagas a tu hermana, pero tú debes contratar a alguien, ¿tú crees que ese alguien va a ir gratis? No, ¿cierto? Entonces hay que meterlo. Y lo otro que tú dices que me parece muy importante también, cuando uno dice no, yo lo digo en mi libro, y ahora soy papá de mis papás, yo puedo decir no, pero como hijo, si digo no, también tengo que decir, bueno, ¿qué rol me ponen? Puede que yo no sea bueno para cuidar, para levantar, para llevarla al baño y todo, pero ¿qué otro rol tengo? O sea, como hijo sí tengo una conexión por la cual tengo que responder, ok, bueno, listo, no soy bueno llevarte al baño, bañarte, me da pena o no tengo paciencia, pero bueno, si puedes venir a acompañar, puedes jugar con ella, puedes sacarla, tienes que definir un rol. Sí, Claro, o de plática. claro, Yo quiero agregar ahí algo. para que soy O bueno. dos cosas que me parecen. Sí, me parece que lo que dice Fernando es clave y muchas veces también estamos en el ejercicio de estar exigiendo a otro lo que no va a dar. Entonces la pelea. Y en la mitad de la pelea está la persona enferma, que entre los dos están, pues que como usted no viene, pues que como usted no ayuda, pues que como usted no sirve para nada. Pues ven, mirar a ver dentro de toda esa lista que tenemos de red de apoyo, en qué sirve cada cual. Entonces si hay unos que no, pues que den platica para que ella consiga una cuidadora y la ayude. Pues sí. Sí, yo me acuerdo una familia que estaba cansadísima la hija y dijo, no, es que yo no puedo ir, si me voy yo, entonces ¿quién lo cuida? Y tiene un montón de hermanos y no sé qué. Y no, invente que se ganó un pasaje y que sea para Santa Marta. Porque ella había dicho que la llevaran a un centro día durante el día, porque ella estaba cansada. Y ¿cómo la vamos a meter en un sitio de esos? Yo digo, bueno, yo me gané un pasaje, yo me tengo que ir, entonces para que ustedes miren cómo, pues, para que el que la va a cuidar. Bueno, ahí empezaban ya todos a abrir los ojos de este tamaño, ¿no? Y ella pues los delegó en ellos, que no querían que la metieran en ningún centro día y se quedó una semana. Cuando llegaron dijo, ¿dónde son esos centros día? Sí, nunca habían cuidado. Entonces también mirar qué le representa para el que está cuidando y mirar cómo delegamos, que uno se encargue de los medicamentos, que otro llame al médico, que el otro de platica, bueno, no sé. Pero está luchando contra lo que no va a dar, pues póngalo donde puede funcionar bien. Y no solamente familia, hay mucha red de apoyo adicional que no solamente la familia. El vecino, el sacerdote, no sé, el amigo, una fundación. La Fundación la que Alzheimer escribe un libro, Colombia. La Fundación Alzheimer de una vez. Sí, no, ¿verdad? Uno tiene que empezar a ver cuál puede ser su red de apoyo. Y a veces lo que uno no considera va a ser mejor apoyo de pronto que la misma familia. Yo considero hay dos cosas adicionales que creo Las que nos preguntas vamos a hacerlas al final. Vamos a que finalizar con la intervención de la doctora María Fernanda y pues cada uno le vamos a pedir que nos dé un consejo desde su experiencia
qué nos pueden aportar cada uno sobre el cuidado de las personas mayores. Entonces, la escuchamos, doctora María Fernanda. Yo quiero decir dos cosas que creo que son un negocio importante que hay que hacer. Que cuando el cuidado está hecho por una persona que tiene una formación, una habilidad, una formación profesional o una habilidad, sabe, por ejemplo, las cosas del cuidado personal, de la higiene personal, cómo se hacen. Pero muchas veces los cuidadores que van por tiempos o que hacen esto no se hacen cargo de eso porque no les gusta, porque no saben, porque les da temor. Entonces, esas conversaciones también tienen que ser claras. Que a veces digo, sí, yo la acompaño, pero yo no le cambio el pañal, yo no sé cómo hacer eso. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que volver conversaciones mucho más, menos sutiles y más puntuales y claras en las familias. ¿Sí? Claro. Y a veces me parece muy complicado lo que dice Claudia, que el uno haga una cosa, que el otro haga la otra, porque a veces hay una persona que centra las acciones. Entonces me parece súper chévere más bien que se reconozca a esa persona desde la posibilidad económica de cada familia, que se puedan reconocer esas habilidades, pues, como lo que hemos venido diciendo, como un trabajo, como una posibilidad, pero también es bien interesante reconocer esos dos roles. Gracias. Y yo creo que la importancia también de considerar a veces como un trabajo en equipo. Siempre habrá un líder y uno que conoce, obvio, más del cuidado de la mamá. Pero muchas veces esa persona está cargándose de todo un cuidado porque tampoco hay alguien que le ayude. Entonces yo creo que empezar uno a delegar lo que probablemente yo no tengo tiempo de hacer, pero que me ayudaría mucho si tú me ayudaras con eso, ¿sí? No más a veces conseguir una cita médica. Entonces, la persona no, tiene que ir a hacer una fila y la persona está cuidando, está logrando que la mamá se bañe, que coma, y fuera eso tenía que colgarse el teléfono a ver si le dan la cita médica o si tenía que ir a pedir el medicamento. Entonces, yo creo que empezar a formar un equipo sin que quiera decir eso, que siempre va a haber alguien que lidere eso. No son ruedas sueltas, porque en el cuidado tiene que haber una responsabilidad y tener una congruencia, un consenso en el manejo, un lenguaje común, que debe uno promoverlo también en quienes están ayudando. Muy importante. Y muchísimas gracias por su participación en este espacio. Quisiéramos finalmente pedirle a cada uno, desde su experiencia, nos dé un consejo que quieren que el público se lleve a su vida práctica, a su entorno familiar, un consejo breve, claro, que le quede para su día a día. Entonces, cada uno, por favor, nos da ese consejo, por favor. Yo creo que tal vez lo más importante es siempre pensar que la edad no es una condición para considerarlo, pues no es una enfermedad, que siempre habrá momentos de la vida para uno aprender, para uno socializar, para uno cuidarse, para uno trabajar, para tener una longevidad como la que estamos pronosticados de pronto a tener, que no sabemos, lo más saludable, lo más activa. Si tenemos, cuando antes en la vida nosotros pensamos que si teníamos 70 años podíamos vivir 30 años más, nunca en la historia. Ahora podemos vivir 100, le estaba contando tal vez a Fernando algo de esas zonas azules que existen donde viven más personas más longevas, y existe una que son 6, pero hay una que es en Costa Rica, que es la península de Nicoya. Y Luz Karime, que es una compañera del grupo nuestro, tenemos un grupo que se llama el Grupo Vida Silver, que está integrado por 12 profesionales en diferentes especialidades. Somos los 12 apóstoles que estuvimos ahorita en Medellín. Y ella estuvo en la península de Nicoya y decía, yo quedé fascinada porque las personas tenían una vida social, unos vínculos que manejaba también mucho la doctora, la importancia de mantener vínculos familiares, vínculos de amigos. Esos centenarios mantienen eso, mantienen también una vida activa, una vida de actividad física, de desplazarse, ir a comprar, no tengo ni idea, el vinito que les gusta o el aceite de oliva a caminar y encontrarse con un amigo a jugar y demás. O lo que siembran. O lo que siembran allá. O lo que siembran, porque ellos mismos son siembran. Campesinos. Y uno de los que estaba allí, pues estaba cumpliendo 117 años. Entonces, sentarnos a mirar qué nos va, no. Hay que mover la mente y la actividad. Exacto. Doctora María Fernanda, una idea clave con la que quiere que nos vayamos. Que reivindiquemos el tacto. Reivindiquemos el sentido del tacto. Volvamos a tocarnos,
el sentido del tacto, ese sentido primitivo que nos vincula, que nos trae al aquí y a la hora, que el tacto deje de ser solo para el cambiado, para el no, que volvamos a tocarnos desde la bondad, que la pandemia nos aisló mucho y el tocarnos era no tener salud y claramente el tacto está relacionado también con violencias, con abusos, pero que reivindiquemos en el cuidado el sentido del tacto, una mano en silencio, un apoyo pertinente. Ese es mi consejo. Cuando quieran hacemos una charla de esas. Gracias. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Continúe, doctor. Bueno, Claudia les pide excusas un segundito que le entró una llamada programada sobre las 3, entonces ya regresa con ustedes. Yo el aporte que les daría muy corto y muy conciso es un ejercicio que yo hago con las familias y es que tengamos charlas incómodas para volverlas cómodas. ¿Qué pasa? Hay temas que son muy difíciles, las enfermedades, el dinero, quién va a cuidar a los padres, ¿cierto? Pero finalmente nos va a pasar, lo vamos a tener. Entonces, la idea es que lo hagamos con antelación. Creo que todos los que trabajamos en esto estamos muy enfocados al tema de la prevención. Somos una cultura muy reactiva, que solo buscamos la solución a los problemas cuando ya tenemos el problema encima. Acá lo que les quiero decir con tengamos charlas incómodas para volverlas cómodas es que nos anticipemos a los temas. Si yo tengo unos papás que ya están grandes y pues tengo que irme 5 o 10 años antes con los hijos a decir, bueno, mis papás están grandes y van a estar más grandes, tienen algunas enfermedades de base, tienen una diabetes, tienen una tensión, tienen Alzheimer, ¿eso cómo va a estar en 5 años o en 10 años? ¿Tenemos los recursos? ¿Tienen ellos los recursos o vamos a tener que trabajarlo nosotros? Si nosotros nos anticipamos 5 o 10 años y planeamos y decimos, venga, reunámonos, la primera vez va a ser incómodo, aburrido, de eso no se habla en la mesa, espere eso para más tarde. No, empecemos. Va a ser un proceso de plantear el tema, ponerlo sobre la mesa y así nos podemos organizar mucho mejor. Después las charlas van a ser cómodas, porque ya lo hemos hablado, ya hemos planeado. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad por esa experiencia que nos comparten. Quisiéramos tener algunas preguntas del público. Vamos a iniciar con la pregunta que nos iban a hacer hace un momento. Bonnie. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que yo tengo muchas emociones en este momento en mi corazón, muchas emociones encontradas. Yo tengo a mi mamá de 85 años, yo la cuido, yo trabajo. Próximamente me voy a pensionar, pero yo lo que escuché hoy, pues creo que no lo voy a hacer todavía. Y no, creo que tengo mucho potencial. Y además tengo algo que fue inesperado en mi vida y que me cambió totalmente, que fue, pues, mi esposo tuvo un accidente de tránsito, una persona muy exitosa, un gran profesional, y en este momento, pues, gracias a Dios, Dios me lo devolvió a la vida porque estuvo, pues, con un Glasgow de Cres, estuvo en coma 75 días. Ha sido un camino muy largo. Y estoy acá porque una amiga mía de trabajo me dijo, ven, tú lo necesitas. Porque yo creo que como expresaban ellos, yo estoy como una olla a presión, que ya no tengo paciencia. Se me acabó la paciencia. Y lo peor de todo es que busco cuidadores y cuando yo contrato a los cuidadores me pasa algo, no sé qué estrategias tienen ustedes, porque mi esposo, el hombre que amo con toda la vida, que lo amo profundamente, pero que me da un dolor verlo tan deteriorado y que cada día me siento impotente. Pensé que no iba a llorar, pero me siento tan impotente y vine acá porque mi amiga se dio cuenta de lo que siento. Y yo decía, necesito estrategias para no enfadarme, para seguir amándolo como lo amo
y para que él acepte otro cuidador, porque no, yo busco a alguien y me lo saca corriendo. Y empieza a llamarme al trabajo intensamente y que no se deja hacer esto, y empieza a acostarse, a dormir, y dice, no, ¿a qué horas vas a llegar? ¿A qué horas vas a llegar? Y entonces eso, pues, yo digo, ¿qué está pasando? Se colma uno de impaciencia y de impotencia. Y lo miro y a veces digo, Dios mío, dame fuerza y ojalá que yo encuentre una red de apoyo de cuidadores que me aconsejen qué hacer, porque estoy acá con una olla a presión. Gracias. ¿Quién responde? ¿Quién quiere responder? No sé si la doctora Fernanda, si yo, que quiera. Pues mira, lo primero, felicitarte porque estás acá y voy a abrir el corazón. Cuando uno verbaliza es importante y este es un tiempo valioso que estás sacando para ti. Lo otro que te preguntaría te preguntaría que de pronto para que tú te lo preguntes, ¿quién está cerca a ti? Si tienes hijos, si él tiene familia, que esa es tu primera red de apoyo. Debe serlo, con plena medida. Segundo, puede ser si él está siendo bien atendido o está atendido por los profesionales que son. Si está medicado o si no está medicado. Cuando quiero decir que está medicado es que, por ejemplo, en las enfermedades mentales, obviamente la medicación ayuda muchísimo porque es que lo que pasa es que hay un desbalance químico en el cerebro que hay que nivelarlo. No es que uno los quiera llenar de medicamentos, sino los muy buenos profesionales saben qué te dan. ¿Sí? Nosotros hemos tenido experiencias fabulosas, por ejemplo, con el médico Robinson Cuadros, geriatra, que nos ha cambiado la medicación de nuestra suegra y aunque no siempre se mantiene perfecto porque pues, ellos también cambian, sí nos los ha nivelado muchísimo y obviamente es la combinación de ayuda, espacios para ti, medicación para que baje esa ansiedad o ese, digamos, ese ritmo tan fuerte que tiene y apoyarte en los demás. Y el hecho de que estés aquí ya es un gran apoyo y creo que al final te podemos varios dar un abrazo para que sepas que no estás sola, está la Fundación Alzheimer. O sea, lo importante es que tú también busques ayuda, lo importante es que sueltes, ¿sí? Porque si no, pues lo que te hemos dicho todos, creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero si uno no busca ayuda o ver la forma en que la estás buscando. Y también te voy a decir una cosa que va a sonar fuerte, exígela. Tú no eres la única que tiene la obligación. Gracias. Vamos por aquí, voy por secciones y ya. Buenas tardes. Yo quiero interactuar como cuidadora. Para nosotras es muy difícil, para nosotros porque también hay hombres cuidadores, es muy difícil en todos los aspectos, ¿sí? Primero que todo, no debemos ser cuidadores, sino debemos ser buenos cuidadores, capacitarnos, tener el conocimiento. Una vez nosotros vamos, porque yo soy cuidadora a domicilio, vamos a ver a un paciente, conozcamos su enfermedad, su patología, su sintomatología, estudiemos los medicamentos que este paciente tiene dentro de su tratamiento, los comportamientos de cierta enfermedad, las posibles sintomatologías que pueda desarrollar, como la disfagia, la disartria, porque a veces hay cuidadores que van y no saben qué tipo de alimentación darle al paciente. Cometemos muchos errores, ¿cierto? Y esto me parece maravilloso. Al doctor Fernando, a la doctora Claudia, a la doctora María Fernanda, hoy me llevo un aprendizaje inmenso, grande, de verdad. Agradecida con Dios por haber estado acá, porque esto me cambia desde mi punto de vista muchas perspectivas en el ámbito de cuidadora. No quiero irme sin antes preguntarles algo. A nosotros como cuidadores en los domicilios se nos dificulta mucho mantener una comunicación asertiva con los familiares. Hay familiares que van en contra de una fórmula médica, le reducen el medicamento a su papá, a su mamá, a su tío, a su sobrino, que porque no lo quieren ver somnoliento, porque no lo quieren ver que está de pronto bajo de ánimo, pero desafortunadamente para nosotros es muy difícil explicarles, decirles, mira, lo que pasa es que si no se medica puede tornarse agresivo, puede tener una alteración en su comportamiento, ¿cierto?
en los alimentos. A veces, no, es que de algo se tiene que morir, dele el vaso de Coca-Cola, pero resulta que el paciente es diabético. Mira, en serio, o sea, yo quería tocar este tema para que nos orienten, porque yo sé que no soy la única enfermera o cuidadora que estoy acá en este auditorio, habemos varios, y es difícil para nosotros tener esa comunicación asertiva con los familiares, ¿cierto? Además, nosotros como cuidadores, como enfermeros, no solo tenemos que lidiar con todo esto en un domicilio, nosotros también tenemos mucha presión en el entorno familiar, social, con nuestros compañeros, muchas veces hay mala comunicación en las entregas de turno, los familiares están ausentes porque son profesionales, porque están en otro país, etcétera, etcétera, y se nos dificulta mucho este tema, el educar al familiar para tener como desenvolvernos bien en nuestras actividades, y ahí es donde está el error de nosotros como cuidadores y cometemos fallas, porque no tenemos una buena comunicación asertiva. Entonces, doctor Fernando, no sé si la doctora está en línea todavía, a ver si nos pudiera apoyar un momento en este tema. Gracias. Ahí está la profe Mafe. Aquí estoy. Yo creo que has descrito, ¿cómo es tu nombre? Perdón, no me presenté. Mi nombre es Omaira Celi. Por cierto, yo tengo una agencia de enfermería, presto los servicios de cuidadores y enfermeras a domicilio. Soy enfermera y soy cuidadora. Omaira querida, yo creo que tú has descrito la vida real. Entonces todo el mundo llega a opinar, todo el mundo quiere ayudar, pero yo creo que hay dos palabritas que van muy pertinentemente a todo, y uno son los acuerdos y otros son los contratos, ¿sí? Y yo los uso muy claramente con los cuidadores. Pueden venir 1000 visitantes, pero en esta familia y en estas dinámicas del cuidado se establecen acuerdos y contratos que son necesarios para que sea diligente la función del cuidador. Y puede ser así como tú, profesionales, o pueden ser personas que no, pero los acuerdos deben ser muy claros y deben ser tan claros que deben ser establecidos y justos en la medida de lo que se está haciendo y sobre todo lo que necesita la persona que debe ser cuidada. Y creo que aquí, Fernando, tú dijiste una palabra que aplica mucho, y es que los cuidados deben ser evaluados, si no diariamente, yo diría que diariamente, pero si no semanalmente, mensualmente, es que las personas cambian, las personas que se cuidan cambian, las necesidades cambian. Y ahí hay dos cosas que son muy importantes, los acuerdos, los contratos y tener todo registrado, tener las cosas registradas para generar apoyos de los equipos de salud, de los equipos de educación y de la familia, pero que las cosas estén registradas. Muchas veces he encontrado, Mayra, no sé si te pasa, que las cosas se dicen, pero no se escriben. Y entonces, al decirlas, no hay claridad. Creo que ayuda mucho a la comunicación la claridad de los acuerdos y de los contratos que se establecen, atendiendo a que la evaluación y los ajustes deben ser dados pues, en salud por el líder de salud, pero se van ajustando a las cargas en la medida de la necesidad. Y eso que tú describes es la vida real. Eso es lo que pasa en muchos espacios. Yo digo que Walt Disney no existe, porque esa es la vida real. Todos nos metemos, todos decimos, entonces tener claras las cosas y los acuerdos no son para siempre, al contrario, semanalmente, mensualmente, diariamente se revisan y se hace parte de la cotidianidad, se hace parte de esos ajustes con los líderes respectivos a cada área. No sé si te contesté. Doctora María Fernanda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos con una pregunta virtual. ¿De qué forma se utiliza la sabiduría en la resolución de problemas y en la mediación con personas mayores que no aceptan el cuidado por terceros?
¿Eso cómo contesta? Pues yo creo que la sabiduría se va haciendo en el día a día. Yo creo que en esto lo que uno tiene que estar es muy abierto a adaptarse. Nosotros estábamos en Medellín en un encuentro que hicimos muy interesante. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que me traje hablando de todas el tema del cuidado y de la longevidad y cómo lo hacemos día a día, es la adaptabilidad. O sea, yo creo que hay que entender la adaptabilidad, o sea, el adaptarnos día a día a la situación y sernos observadores juiciosos del tema. La doctora María Fernanda dijo ahorita una cosa súper importante, es que la enfermedad va cambiando. Por ejemplo, yo hablo mucho de Alzheimer porque es lo que vivimos a diario. Pues la enfermedad cambia tanto que a veces es cíclica. Voy a poner ejemplos. Hay momentos en que mi suegra se levanta y mientras nosotros nos despertamos se pone 10 vestidos encima, sin exagerar. O sea, 3 pares de medias, uno no sabe cómo hace para ponerse todos los pantalones que se pone cuando uno en el día a día le dice ponte el pantalón y no lo logra, pero dormir a oscuras logra ponerse 3 pantalones, 4 blusas, el brasier encima de la blusa y encima de la blusa del brasier. Y eso, lo que quiero decir es que eso pasa y de pronto desaparece el ciclo. Y uno dice, ya no volvió a ponerse ropa encima. Y de pronto, ¡pum!, vuelve y aparece lo mismo. A los 3 meses, a los 4 meses. Entonces, uno tiene que estar es muy atento en general en la vida a todos los cambios. Y yo creo que ahí nace la sabiduría, y una cosa que decía la doctora María Fernández, documentemos las cosas, porque muchas veces nos quedamos con el recuerdo, pero es bueno ir anotando. Y para hablarlo con los médicos, cuando uno llega donde los médicos es súper importante llegar con notas, porque a veces, primero los médicos casi no tienen tiempo, ahora pues están escribiendo, no paran tantas bolas, pues uno llega y le dice, mire doctor, tengo 5 cosas para contarle del paciente, porque usualmente le dicen, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y uno empieza, a ver, doctor, voy a echar cabeza, a ver, no, pues no, porque estás haciéndole perder tiempo a él y tiempo valioso para ti. Lleva tus notas y dice, mire, doctor, hace un mes se cayó y pasó tal cosa, hace 15 días le sentimos la orina fuerte porque puede haber infección urinaria y hemos notado que en esa semana se ha alterado el genio. Entonces uno le va llevando, el médico ya tiene herramientas para hablar. Lo mismo quiero unirlo a la pregunta que tú hacías ahorita, que me parece súper importante, son 2 cosas. Yo creo que uno es actitud, uno tener súper buena actitud con la gente que está al lado de uno, sobre todo con los cuidadores externos, pues que son gente pues, ajena a la familia, que está llegando a hacer su mejor labor. Entonces uno tiene que estar abierto y yo creo que hay que tener un documento de historia de la persona. ¿Sí? ¿Quién es mi mamá? Porque uno puede empezar a echarle un poco de historias. Hay una cosa que creo que la puedo compartir acá con el evento, te la paso después, Andrea, que no es mía, es del doctor Robinson Cuadros, que ha sido muy mencionado acá, pues que realmente es un valor muy importante para nuestra sociedad colombiana como geriatra. Y les recomiendo que hablen con los geriatras, tan escasos, pero tengan un geriatra en casa, que es súper importante. Pero es el mapa de la persona. O sea, ¿quién es? Muchas veces ni la familia lo tiene claro. Muchas veces ni los nietos saben qué hacía el abuelito o la abuelita. Qué profesión tenía, dónde trabajó, de dónde viene, de dónde nació. De pronto creen que el abuelito es de Bogotá y era de Tunja o de Boyacá o de la costa. Y ni idea. ¿Sí? Ay, mi abuelito era de Sogamoso. Ay, no te dan ni idea. ¿Sí? Pero además, ¿quién era? Si era una persona alegre o era una persona circunspecta. Uno le puede pedir a una persona que ha sido toda la vida seria, que cambie, y ustedes saben que las personas en general mantienen esa forma de ser, si era mal geniado. Entonces, por ahí yo tengo con unos amigos un chiste que dice, no, es que mi mamá se ha vuelto mal geniada. Es que no ha sido mal geniada de ahora. Es que pregúntenle a su marido, a su papá, como su papá ya no está vivo, pregúntele a su hermano mayor que le lleva 10 años cómo era. ¿Usted se acuerda de cómo era hace 50 años? Usted tiene 50, pues que su mamá tiene 80. ¿Qué pasa a los otros 30? Pues que era igual de furiosa como es ahora. No es que usted ahora esté furiosa, es que se ha sido furiosa toda la vida, ¿sí? O ha sido tranquila toda la vida.
Entonces, si nosotros no conocemos nuestra historia, pues tendemos a repetir los problemas. Entonces, ese documento se los voy a pasar porque no es mío, realmente es un documento que creó el doctor Robinson Cosas, pues se los puedo compartir para que lo usen en familia y creen ese mapa de la persona, cuál es esa historia y se la puedan compartir a los cuidadores que llegan. Además, si lo rotan mucho, pues imprímanla y tengan una copia, con eso de una vez saben quién es. Claro que sí, bueno, entonces haremos llegar ese material a los inscritos. Muchísimas gracias a cada uno, a Claudia. Perdón, Díganos, doctora María Fernanda. perdón, les prometo que no hablo más, pero es que quiero decir algo de la señora de la primera pregunta. ¿Puedo? Sí, brevemente, claro que sí. Breve. Mira, hay algo que es muy importante y es que ahora que dijo Fernando, uno le pregunta a las personas, ¿usted qué era? Y uno no debe preguntar, ¿usted qué era? ¿Usted qué es? Seguimos en el aquí y en el ahora. Claro que sí. Entonces, seguramente, guardando las proporciones y atendiendo que cada contexto es diferente, no sé, debe haber alrededor, perdón, seguramente han hablado todo el día de esto, porque no pude estar antes porque estaba en otro evento académico, pero seguramente habrá cosas que con tu esposo hay que hablar y enfrentar del aquí y el ahora. Yo ahora estoy en este rol, yo estoy aquí haciendo esto y tú estás en este rol, y de pronto es doloroso, pero es un poco enfrentar el aquí y el ahora. Es que eres tú, ahora que eres tú, seguirás siempre siendo esto, pero en este momento los roles están así. Hablar de los roles a veces ayuda mucho a esos temores y a esas angustias de tener un tercer cuidador que siento que no me ama o que no es el que quiero. Simplemente. Muchas gracias, ya, era lo que quería decir. No, muchísimas gracias de verdad por todos sus aportes, por brindarnos su experiencia, por compartirla aquí con todos. Y bueno, pues esperamos que esto pues no se quede simplemente en la teoría, sino que podamos aplicarlo en nuestras familias. Y no, pues los invito a que demos un fuerte aplauso a nuestra. Aplausos. Bueno, vamos a continuar con nuestra jornada.